van cayendo directamente al embalse sin ningún tipo de tratamiento. La inmensa mayoría de los venezolanos queremos un cambio. Hasta que el país sea libre, hasta que salgamos, no nos maten en la calle. Amigos de Prensa Sin Mordaza, sean todos una vez más bienvenidos a este espacio de Ventana a la Realidad. El día de hoy, 4 de febrero, el día en que el régimen de Nicolás Maduro celebra un año más de ese fatídico intento de golpe de Estado en el año 1992, liderado por el entonces fallecido presidente Hugo Chávez Frías, y que extraoficialmente en aquel momento cobró la vida de cerca de unas 300 personas. El hecho es que bajo el poder de Hugo Chávez y así como también de Nicolás Maduro, la muerte es una constante que en ojos de muchos son crímenes de lesa humanidad, pero que ellos ven como victoria solamente en un país que sucumbe ante el dolor, ante la pérdida de jóvenes valientes que estaban llenos de sueños y cuyas vidas les fue arrebatada por los esbirros del régimen de Nicolás Maduro. 7 años se conmemoran entonces desde esta tragedia que enluta a muchas familias venezolanas. Este año, bueno, son 7 años y en las calles de Venezuela miles de ciudadanos salieron pacíficamente a marchar, a expresar su descontento ante las políticas que el régimen ha impuesto arbitrariamente desde el año de 1999. Y es que en el año 2014, específicamente el día 12 de febrero en la ciudad de Caracas, se sumó también a las protestas convocadas por los líderes de la oposición venezolana, como lo fue Antonio Ledesma, María Corina Machado y Leopoldo López, también organizados conjuntamente con los movimientos estudiantiles. Se realizan en varias ciudades del país y entre las motivaciones alegadas por los manifestantes opositores figuran el descontento ante la vulneración de los derechos civiles, la escasez crónica de productos básicos, así como los altos niveles de violencia delictiva y la injerencia de Cuba en la política de Venezuela. Sin embargo, este mes sería recordado por muchos por haber perdido en las calles, en esas protestas, a sus hijos, hermanas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, padres y madres. En total, fueron 311 las personas que fallecieron en contexto de estas manifestaciones. La tarde-noche del día de hoy quiero entonces aprovechar de darle la bienvenida a mi invitada en la noche de hoy. Ella es Rosa Orozco Seijas. Ella es directora ejecutiva de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, y quien a su vez también es la madre de Geraldine Moreno. Rosita, buenas tardes, bienvenida a Ventana a la Realidad. Hola George, buenas tardes y gracias por invitarme. Rosa, ha pasado muchísimo tiempo y pareciera que fuera mucho realmente, pero realmente 7 años no es nada, ¿no? Y has atravesado por tantos momentos en estos años desde que la Guardia Nacional le arrebataron la vida a Geraldine, tu hija, y yo quisiera el día de hoy a toda nuestra audiencia pues presentarles unas imágenes que son muy crudas en este momento para recordarles a todos que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro es un régimen genocida que es dirigido por delincuentes, asesinos, con los cuales a mi punto de vista es imposible llegar a ningún diálogo, y que estas imágenes que hace 7 años pues me hizo llegar el personal del hospital donde Geraldine fue atendida de emergencia. Las fotografías se realizaron en el quirófano donde se intentó salvar la vida de esta joven que tan solo tenía en aquel momento 23 años. Debo señalarle a toda nuestra audiencia que estas fotografías son bastante fuertes y pido su discreción, así como también su respeto. Las imágenes en cuestión no salieron nunca en ningún medio de comunicación, y de alguna manera yo las guardé para en algún momento como el día de hoy utilizarlas. Rosa me autorizó a utilizarlas y por lo tanto bajo su completa autorización pues el día de hoy los voy a presentar para todos ustedes. Esta era Geraldine Moreno, una chica que como lo saben era estudiante de citotecnología en la Universidad Arturo Michelena allá en San Diego. Y estas fueron las heridas que le fueron ingeridas directamente a ella. Y esta Guardia Nacional, o estos 2 guardias nacionales que hicieron esta acción, pues podemos ver que incluso fue a muy corta distancia. Y en este momento, Rosa, que tú puedes ver estas imágenes, yo quisiera preguntarte,
¿Cómo te sientes hoy en día después de 7 años? Porque en materia a nivel personal, pues no ha pasado mucho tiempo para una madre, pero una madre nunca va a ser suficiente tiempo. ¿Cómo te encuentras tú? Bueno, mira, tengo mis altas, tengo mis bajas. Este dolor no va a acabar jamás. Siempre va a estar ahí. Estas imágenes no van a borrarse nunca de mi mente. Siempre estarán ahí. Pero algo que me impulsó a mí, de verdad, seguir adelante, fueron esas imágenes. Ver que a mi hija le destrozaron la vida, le destrozaron el rostro, y que es algo que no se puede permitir aquí en Venezuela, y siguió y sigue todavía pasando. Es algo que uno no puede callar, uno no puede dejar de seguir adelante por todo esto. Y si te digo, si mi espíritu está sano, está sano. Si mi vida está destruida, está destruida. Pero que tengo que seguir adelante porque esto no vuelva a suceder, tengo que seguir adelante para que esto no vuelva a suceder. Porque yo le enseño a mi hija a ser una mujer libre, a ser una mujer que los principios y los valores de un país y de una ciudadanía, y como mujer, y como ya no puede ser madre, eso fue lo que yo le inculqué a ella, y eso es lo que yo voy a seguir inculcando a todas estas generaciones hasta que Dios me dé vida. Rosa, estas imágenes que estamos viendo en este momento corresponden al momento en que fueron llevados los restos mortales de Geraldine hacia su sitio de descanso final. Así como ella, fueron muchos jóvenes que murieron durante las protestas de ese año, y es difícil incluso para mí recordar esos momentos, dado que en aquel entonces yo cubría el estado Carabobo como periodista, y las protestas de esos jóvenes caídos a mí me marcaron mucho también. Podemos nombrar a Génesis Carmona, a Jesús Enrique Acosta, Julio Eduardo González, Eduardo Anzola y Ramsor Bracho, entre muchos otros. Sin embargo, todo el país se registraron muertes de jóvenes y adultos, que en un total fueron 42 los fallecidos a causa de las arremetidas de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano y de las fuerzas irregulares que son leales a legados de Hugo Chávez. Entonces, en este año 2017, ustedes crearon esta organización que se llama Justicia, Encuentro y Perdón. ¿Cómo ha sido ese comienzo para poder, de alguna manera, luchar por los derechos, por la justicia de esas familias que han sido enlutadas en Venezuela? Fíjate algo que me siento tan orgullosa de que tú sepas ya que nosotros conformamos la ONG, que era algo que yo siempre te decía a ti, que para mí es muy importante que las madres que hayan perdido sus hijos, que esos familiares que perdieron a sus hijos en estas protestas, levantaran la voz. Y esto llegó a una conclusión con un maravilloso equipo que tengo y que se ha formado en estos 3 años. Justicia, Encuentro y Perdón en el 2017 lo conformamos con respecto a la más grave crisis de los hechos que hayan sucedido aquí en Venezuela, y donde podemos tener todas esas familias que pudiéramos levantar la voz por esta justicia, por este encuentro y por este perdón que tanto necesita Venezuela. Y eso es lo que a nosotros nos impulsó a seguir llevando todo esto. Y hemos tratado y lo hemos logrado como familiar de víctima, porque esto es muy importante que sepan. Esta es una ONG fundada por víctimas, donde actúan víctimas y donde sus voceros principales son las víctimas, porque nosotros tenemos que entender que esta crisis, las primeras que tienen que llevar las banderas para seguir adelante somos nosotros las víctimas, que hemos pasado por todo este trayecto, por toda esta trayectoria, y donde vamos a decidir para quién, para cómo y cuándo deberían de levantar la voz para todos nuestros hijos y seguir denunciando y documentando todo lo que pasa en Venezuela.
Rosa, yo quisiera preguntarte con respecto a las víctimas cuyas investigaciones ya han señalado a los culpables o los autores de un asesinato específico, ¿a cuáles se le ha hecho justicia a esos jóvenes donde hoy en día pagan por sus crímenes quienes o bien abusaron de la autoridad o de la supuesta impunidad que reina hoy en día en Venezuela? Mira, en el 2014 la justicia que hemos tenido es la de Geraldine y la de Basil. En el 2015 pusieron preso y le dieron ya el tribunal sentenció a Cliver Roa. Somos 311 víctimas, donde el 98% sigue en impunidad. Qué barbaridad. Es decir, de esas 311 personas que fallecieron y esas 311 familias que están actualmente en Venezuela, ¿gozan de la colaboración en la organización de justicia, encuentro y perdón? ¿O por el contrario son personas ajenas en su mayoría a las que trabajan contigo y la organización? Yo tengo un grupo maravilloso que es el equipo que yo tengo de Justicia, Encuentro y Perdón, donde la coordinadora general de nosotros es la doctora Marta Tineo, y un equipo de coordinación, un equipo de comunicaciones, un equipo de matrices, donde llevamos todo ese tipo de información. Aparte de eso, las víctimas, como mi persona, somos la que tenemos vocería, la que hablamos, porque se han dictado talleres de acompañamiento, de psicológico a las víctimas, además un permanente monitoreo de todo lo que está haciendo y una formación y capacitación del derecho humano para todas estas víctimas, porque lo importante de todo esto es que la víctima sepa por qué le violaron sus derechos, por qué han violado los derechos aquí en Venezuela, y que la memoria de nuestros hijos la mantengamos todo el tiempo enaltecida para que sepan quiénes fueron estos muchachos, por qué murieron estos muchachos, por qué levantaban la voz, por tener una democracia, por tener una libertad, que era lo que ellos querían. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir continuando, difundiendo, documentando y denunciando a nivel nacional y a nivel internacional todo lo que ha pasado. Por eso el equipo de Justicia, Encuentro y Perdón siempre se ha mantenido al pie de la víctima, siempre la ha ayudado en toda la documentación y más que todo que la víctima sepa por qué le violaron sus derechos. Es más, tanto es así que muchos padres quieren como una reivindicación para sus hijos, que aquí en Venezuela la cátedra de violaciones de derechos humanos sea en preescolar, en primaria, en bachillerato y en universidades, para que sepan, porque en Venezuela no se sabe por qué te violan los derechos, en Venezuela no se sabe por qué pasó todo lo que ha pasado y porque nosotros dejamos que esto sucediera, que es lo peor. Ahora, Rosa, me parece que el mensaje que predica Justicia, Encuentro y Perdón es muy loable en un país que ha sufrido tanta división, horrendos crímenes y que atraviesa por una crisis humanitaria de dimensiones inimaginables, ¿no? Pero para muchos, no sé si han estado o estarían abiertos a la posibilidad de un reencuentro con los asesinos de sus familiares y por ende otorgarles ese perdón que ustedes pregonan. Y te pregunto porque sé que los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana que hirieron a quemarropa a tu hija Geraldine, Alvin Bonilla Rojas y Francisco Caridad Barroso fueron condenados a 30 y 16 años de prisión respectivamente. Y yo quisiera preguntarte si tú tuviste ese encuentro con ellos, si realmente tu corazón logró perdonarles por lo que le hicieron realmente a Geraldine. Mira, Justicia, Encuentro y Perdón no son palabras que las pusimos por ponerlas. Justicia, Encuentro y Perdón creo que es hablar de la vida de Rosa Orozco, porque Rosa Orozco tuvo justicia, porque estuvo ahí, porque denunció, porque documentó, porque difundió todo lo que estaba pasando. Ella tuvo justicia, entre comillas, porque todavía tengo 18 guardias nacionales que estaban implicados en el caso, que estuvieron ahí, y las 7 personas que son la línea de mando, que también, porque aquí hubo una orden y aquí se recibió esa orden. El grupo, en cada estado, nosotros
nos vamos a cada estado donde hubo más represión, en el Táchira, en Lara, en Mérida, en, en Maracaibo, en el estado Carabobo, en el distrito capital, y ahí hacemos nuestros talleres, hablamos con las víctimas, documentación de los casos de las víctimas, estamos con las víctimas a través de registros, que es más, yo creo que uno de los talleres que más impactó más fue ver a los familiares de las víctimas en los estados sentados donde ellos no sabían que era un derecho, que es el derecho humano, nuestros derechos fundamentales, la violación del derecho humano que hubo a su familiar, y eso fue muy importante. Todos los acompañamientos psicológicos de la víctima también son muy importantes, y donde se le ha dado herramientas para que pueda la víctima, aparte de mí, igual estar con esas herramientas para poder seguir avanzando en este trayecto que nos ha tocado tan duro. Sí, Rosa, también quisiera preguntarte con respecto al apoyo psicológico que pueden sobrevenir en un momento dado que las personas han necesitado. ¿Cuentan ustedes con un grupo de médicos, de psicólogos que dan este apoyo también, o solamente se encargan de acompañar a las familias para todo lo que es este proceso judicial, extrajudicial, justamente para lograr de alguna manera seguir el seguimiento de los casos? Sí, tenemos unas maravillosas personas que son Psicólogos Sin Fronteras, que junto con ellos hemos trabajado y hemos hecho, como quien dice, la llave perfecta, porque cuando nosotros tenemos algún problema, inmediatamente ellos lo detectan. Nosotros acabamos de hacer un trabajo muy importante para cada víctima, donde se le pidió que como especie de como un cuestionario que se le hizo, donde la psicólogo presentó su informe de cómo estaba el trayecto y cómo estaba la víctima en ese momento. Para nosotros creo que es una de las partes más importantes, porque el psicólogo o estas maravillosas personas, como te hablo de Psicólogos Sin Fronteras, nos han ayudado muchísimo en todo lo que ha sido este trayecto en 3 años. Quisiera también conocer el trabajo que directamente realizas tú, y quisiera saber si vas a seguir trabajando con él, con la organización, hasta que caiga el régimen. Es decir, ¿qué sucedería una vez que el régimen de Nicolás Maduro caiga y realmente se logre justicia para todas aquellas familias que de alguna manera pues están tras de esa justicia que se requiere para poder tener paz de alguna manera, ¿no? Mira, George, yo creo que yo siempre lo he pensado, de que Dios me puso esta tarea, porque la que tenía que estar allá afuera era yo, no era Geraldine. Y creo que esta tarea me la dejaron a mí para seguir con todo esto, con todo lo que ha pasado. Y Dios decidirá, de verdad, si yo voy a seguir con la ONG o voy a seguir andando en lo que me queda de vida, porque no sabemos cuánto nos quedará de vida. Pero lo que sí le pido a Él todos los días del mundo es que de verdad que esto acabe, que tengamos esa justicia, que tengamos ese encuentro y que tengamos ese perdón que tanto necesita el venezolano. Y que no es que vamos a ser iguales. Yo creo o mejor dicho, no creo, estoy convencida de que vamos a ser mejores venezolanos de aquí en adelante. ¿Tienen ustedes en la organización alguna agenda internacional donde puedan dar testimonios o presentar pruebas de testimonios de las víctimas ante las organizaciones de derecho internacional, donde esto sirva de instrumento para dar peso a las investigaciones por crímenes de lesa humanidad que adelanta actualmente la Corte Penal Internacional, por ejemplo, o los informes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Michelle Bachelet? Ellos pueden escribir, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, pueden escribir directamente en la página web de nosotros, www.hepvenezuela.com, y ahí se puede piden la información, y ahí nuestros abogados podrán darle toda la información que ellos necesiten.
Ok, ahí en pantalla tenemos casualmente lo que es la página web, Rosa. Quisiera, bueno, coméntanos un poco, porque ahí vemos, por ejemplo, lo que ha sido ese mapa de los héroes caídos, donde comenzó en el 2019, está la línea de tiempo. ¿A qué llaman ustedes héroes caídos y en qué se diferencia entonces de los muertos en protesta? ¿No están los héroes incluidos dentro de esos muertos? No, los héroes caídos, hablamos de muchachos que estuvieron levantando la voz, ¿verdad? Que estuvieron ahí presentes, que fueron asesinados por solo pedir justicia y libertad. Las personas que murieron a causa de las protestas son casos aislados totalmente, no fueron registrados que estuvieron en protesta, sino que hubo una protesta en ese momento y ellos cayeron lamentablemente en esos asesinatos. Pero, como yo siempre lo he dicho, todos somos venezolanos, todos tenemos que estar presentes y por esa razón ellos se incorporaron en ese mapa que ustedes ven en ese momento. Para mí, creo que la mayor satisfacción que puedo tener yo en este momento es que yo siempre he querido un museo que vean cómo fueron estos muchachos, qué representaban estos muchachos. Tú sabes que la mayoría de estos muchachos que murieron son muchachos que murieron y eran hijos excelentes, estudiantes, deportistas, padres, que eran maravillosos. Y esto fue lo que se nos fue del país. Esto fue lo que se nos fue de nuestra alma físicamente, porque espiritualmente están. Y ese museo ha sido para mí lo más bello que pudiéramos haber hecho en memoria de todos estos muchachos. El museo virtual es por primera vez en una página web que se está haciendo y que estamos recolectando mucha información para seguir añadiéndola ahí. Pero creo que la vamos a lograr tenerlo físicamente, pero como te digo, para mí es un orgullo tener ese museo virtual en este momento en la página web de nosotros. Es bien interesante, Rosa, porque incluso podíamos observar ese mapa donde tienen incluso ubicadas las cronologías de lo que ocurrió, qué edad tenían los muchachos, las circunstancias en las cuales pues fallecieron, ¿no? Y me pregunto actualmente si ustedes reciben algún tipo de apoyo de algunas organizaciones internacionales, las personas que deseen apoyar a Justicia, Encuentro y Perdón, ¿tienen alguna manera de hacerlo? ¿Cómo pueden apoyarlos no solamente desde el punto de vista económico, sino también logístico? Porque yo me imagino que todas esas charlas, todos esos talleres que ustedes brindan también tienen una logística por detrás, unos gastos que hay que cubrir. ¿Cómo se ayudan ustedes en ese sentido? Mira, Dios es muy bueno con nosotros y hay muchas personas que nos han ayudado y hay muchas personas que nos dan la mano cada vez que nosotros queremos hacer algún tipo de actividad. El que quiera sumarse, nosotros estamos a la orden. Creo que los proyectos es una de las cosas más importantes para nosotros y el proyecto en mente mía sigue siendo y seguirá siendo ayudar a estas familias, seguir denunciando, documentando y difundiendo todo lo que le ha pasado y seguir levantando la voz y que ellos puedan levantar la voz por sus hijos también. Ahora, ¿y cuáles son las actividades que están desarrollando actualmente? ¿Dónde tienen presencia? Las personas que te siguen en Instagram, que vamos a recordarle cuáles son las cuentas, no solamente de la organización, donde pueden pues, conocer lo que están haciendo ustedes también. Comenta un poco cuáles son los próximos pasos a seguir para entonces poder seguir también nosotros pues todos esos pasos que están realizando ustedes en la justicia de todos estos fallecidos en Venezuela. La cuenta de Twitter es @GEPBZLA y en Instagram igual, @GEPBZLA. Nosotros en estos momentos, lamentablemente ya no hay cupo, estamos dictando un diplomado de Derechos Humanos. Hicimos el primero en el trimestre pasado, este trimestre empezamos otra vez a hacer. Vamos a empezar a hacer foros, vamos a empezar a hacer talleres, vamos a hacer, queremos todos hacer talleres a la ciudadanía en sitios exactos. Me imagino que con ¿cómo se llama esto? Tener las medidas de bioseguridad. De bioseguridad para lo del COVID,
pero eso lo queremos hacer este año, si Dios lo permite. Vamos a hacer los talleres, como te dije, en las redes van a estar difundiendo de aquí en adelante, febrero, en adelante, creo que el 15 o el último de febrero vamos a empezar ya con todo lo que es la propaganda para decir cuáles son las actividades de nosotros. Rosa, antes de finalizar, yo quisiera conocer directamente tu perspectiva con respecto a la justicia en Venezuela. ¿Tú crees realmente que hay un sistema judicial que actualmente está trabajando por las familias? ¿Crees tú que así como tú recibiste justicia y otras familias lo han logrado también, se puedan seguir dando casos positivos en los cuales realmente los agresores o los victimarios, en este caso, de esos jóvenes puedan realmente cumplir alguna condena, que realmente puedan pagar por sus delitos? Mi respuesta es no. Y quiero decirte textualmente, citarte un discurso que yo hice, y lo hice a nivel internacional, para que escuches mi petitorio hacia ello, por lo que está pasando en Venezuela. En este momento, mientras les hablo, hay venezolanos que están siendo torturados, otros huyendo al exilio. Muchas madres lloran por no tener nada que darle de comer a sus hijos. Muchos hijos ven morir de mengua a sus padres. Ya basta de relatos y más relatos, de informes, de recomendaciones y sugerencias. Son vidas de venezolanos las que se encuentran cada hora, cada día, cada mes, mientras se revisa nuestra tragedia. Quien se los implora es una madre que quedó sin hija, pero como escribió nuestro poeta Andrés Eloy Blanco, al ser madre de una, soy madre de todos. Por piedad con la humanidad, es momento de ayudarnos. Rosa, yo me atrevo a decirte, y te lo dije en un momento, creo, cuando estaba en Venezuela, que realmente perdiste una hija, pero con tus acciones, con todo ese trabajo que tú realizas, ganaste muchísimos otros hijos más que estoy más que seguro te quieren como una madre. Y te agradezco muchísimo tu dedicación, ese tiempo que inviertes para que de alguna manera el recuerdo y la memoria de todos estos jóvenes pues no caiga en el tiempo, para que siempre estén presentes. Lo vemos con las placas conmemorativas que han colocado a lo largo y ancho del país. Y por supuesto, realizando estos talleres es una manera también de no olvidar. Recordemos que en Venezuela no solamente los fallecidos en 2014, sino los que hubo en 2015, 2016, 2014, pues por supuesto son sumamente importantes, y en Venezuela está prohibido olvidar. Hay que buscar hacer justicia y mantenerse en pie de lucha entonces para lograr que todas esas familias y los venezolanos en algún momento podamos sentirnos libres y tengamos la justicia que tanto anhelamos. Así es, George. Así como tú dices es. Hay que mantener siempre en alto la presencia de estos muchachos, y esto no se puede olvidar. Jamás se podrá olvidar. Y lo recordaremos por todo lo que nos queda de vida y por estas generaciones nuevas que están reemplazando. Así es, Rosita. Entonces no te me vayas a ir un minutico, despido y sigo contigo en privado. Amigos, por el día de hoy no nos queda más que despedirnos de todos ustedes, agradeciéndoles pues nos hayan acompañado la noche de hoy, la tarde-noche del día de hoy, y pidiéndoles por favor que si pueden se suscriban a este canal. Ya lo saben, denle like a este video, presionen la campanita para que sepan cuándo son nuestras próximas transmisiones. Nosotros estaremos muy pendientes de nuestros próximos programas que tenemos el día de mañana, lo que es entonces el directo, y por supuesto también los días sábados las historias que vale la pena conocer con Darwin Rosales. Entonces lo dejo con estas imágenes de nuestros muchachos que vale la pena que recordemos. Las estoy buscando, las tengo por aquí, en un momento aparecerán. No las tengo disponibles en este momento, sin embargo pues aquí están. Se las dejo entonces a todos ustedes, amigos. Tengan una muy feliz tarde.